Bienvenidos a Sin Seguros No Hay Paraíso a través de tu radio web. Soy Douglas Ordaz, con más de 38 años de experiencia en el sector asegurador. Como dice mi productora, que no son 2 días. Nuestro Instagram, Asesores Piso DID. Nuestro número de contacto, 0424-167-2062. Y nuestro canal de YouTube, Sin Seguros No Hay Paraíso. Hoy tenemos una grata visita de alguien que tiene muchos años en el sector asegurador, conductora de un programa radial en Notiseguros Radio, un espacio de economía y seguros. Ella es también una persona especializada en gestión de riesgo, planificación estratégica y con mucha experiencia en este sector. Y para mí es agradable tener personas así que vengan a nutrir este programa. Como lo he dicho siempre, este es un programa educativo, formativo, que lo que quiere impactar a que las personas conozcan más de seguro y vean el seguro desde el punto de vista no endiosado, sino más terrenal. Nos acompaña Jacqueline Maloney en su programa Sin Seguros No Hay Paraíso. Es un placer recibirte. Gracias, Douglas. Muy buenas tardes. Te felicito por este programa. No sé a qué vino el nombre, pero es interesante. Me hizo pensar todos estos días qué podía significar. Pero eso queda a la interpretación de ustedes y es una moraleja un poco este nombre. Significa que de pronto, si no hay protección, no podemos pensar en el Edén. Pero entonces, sí, esto es aprendizaje. Fíjate, Jacqueline, que cuando comenzamos a hacer el programa, a buscar el nombre del programa, yo tuve varias reuniones con la productora del programa y ella me decía: Douglas, tiene que ser algo que no sea tan formal, porque el seguro es lo elevamos a un punto muy formal. Y muy técnico siempre. Y muy técnico. Entonces, dejamos que muy pocas personas lo dijeran. Y el seguro es algo que tenemos que verlo muy amigable, desde el punto de vista no técnico, sino más comercial, más de acercárselo al público, más de acercárselo a la población en general, para que no se logre ese distanciamiento. Y es bueno saber a veces que hay personas en este medio buscando que las personas sepan de seguros sin ser técnicos, sin saber mucho del tema que tiene que ver del día a día que nosotros manejamos, pero que conozcan que es una herramienta importante. Yo a veces en este programa trato de que la gente piense de que el seguro es una inversión y no un gasto. Claro. Desde el punto de vista, de todo punto de vista, comercial, técnico, desde el mismo punto de vista también a nivel gerencial. Porque a veces vemos el seguro como que si es algo inalcanzable, es algo que es muy costoso, pero es fuerte. Me gustaría saber, Jacqueline, cómo fueron tus comienzos, porque a mí me gusta tocar el lado humano aquí de las personas. Claro. En el primer segmento del programa siempre hablamos de quién es el invitado, quién es la persona que tenemos aquí entrevistando. Y me gustaría saber quién es Jacqueline Maloney, su trayectoria, un poco resumida, para que la gente te conozca. Sí, bueno, de nuevo gracias por la invitación a todos nuestros radio escucha. Yo les llamo seguros escucha porque muchos de nuestros seguidores conocen este mercado y son activos, actores de la actividad aseguradora. Mis comienzos ya este próximo mes serían 27 años en la actividad aseguradora, iniciando como una estudiante de ciencias actuariales, porque ni siquiera había alcanzado el título, apenas era, si mal no recuerdo, estudiante del primero o segundo semestre de ciencias actuariales cuando me dieron una oportunidad en este mercado, actualmente actuario. Bueno. Ya tengo 2004, alcancé la licenciatura con mucho esfuerzo. No conozco a nadie que haya entrado a la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales conociendo en lo que se está metiendo. Porque si lo conocen, mire, no pasa por ahí. Los radioescuchas tienen que saber que esto es una materia que tiene que ver con el impacto que tienen las primas y todo lo que tiene que ver con las cifras del sector asegurador. Y esta es la gente que estudia eso. Claro. Que estudia mucha matemática. Mucha lógica. Mucha lógica. Riesgo. Probabilidades y por supuesto estadística. Es una Entonces, nada fácil. Es una mezcla atómica sí. De todo eso, claro. Que son la gente que hace la fórmula. Yo digo, son los científicos del seguro. Por supuesto. Entonces, te comento que se te desarrolla durante ese periodo de estudio un espíritu de desafío, porque de que puedo. Entonces, es una experiencia interesante. Desarrollas, como te digo, unas capacidades de lógica interesantes. Que y de raciocinio. Por supuesto, es sentido crítico del número.
¿ok? De lo que representa un número más allá de ver una cifra. Somos, de hecho, los primeros científicos de datos, el actuario. Es una profesión que se escucha ahora, pero ya desde hace muchos años atrás existe. ¿Okay? Te voy a explicar un poquito. Se basa en un razonamiento teórico en base a teorías fundamentadas por filósofos. ¿Okay? Entonces, ¿qué obtienes? En una masa de datos busca la simulación de esos datos con respecto a esos modelos teóricos para tener una proyección a futuro. ¿Esto por qué? Porque los seres humanos estamos sujetos a peligros, que los llamamos riesgos, en todo el trayecto de nuestra vida. En cuanto a nuestra vida, me refiero a la vida humana, en cuanto a nuestras propiedades, los riesgos que acontecen por el medio ambiente, los relacionados con actividad social, actividad mercantil, todo eso, todos esos riesgos son cualificables y cuantificables. Entonces el actuario es el responsable de hacer ese análisis numérico de todos esos riesgos. Es el científico numérico, sí, que nos acompaña cuando ustedes ven algo que dicen primas. Son ellos los que estudian cómo va a estar compuesta, cómo valorarla, cómo valorarla, cómo está compuesta, qué es el impacto que tiene eso en una cartera, en un mercado, en una población o en un segmento del mercado. Ellos hacen todo ese estudio y es tan interesante. Son esos científicos tras bastidores, que yo lo llamo científicos porque estudian una ciencia que es una ciencia actuarial. Y la ciencia actuarial de datos. De datos. Sí. Y son como los científicos o como los CSI de seguros, porque ellos levantan esa información, nos nutren y nos llevan a poder comprender a los que estamos en el sector la naturaleza. La naturaleza del riesgo con respecto a la prima, con respecto a todo lo que es circundante que afecta el riesgo y la prima. Continuamos conversando con nuestra invitada de hoy, la licenciada Jacqueline Maloney, una profesional con gran experiencia en el sector asegurador, que nos complace tener gente de experiencia, porque eso nos nutre. Siempre he pensado eso. En el segmento anterior, Jacqueline, dejamos cosas que tú lo hablabas y que es tan interesante el trabajo que desarrolla un actuario, que siempre no se ve porque es aquel que está tras bastidores. Sí, es aquel que nadie conoce, es como el soldado desconocido en la guerra. Y que no le gusta ser muy sociable tampoco. Y que no son muy sociables porque tienen cualidades científicas, la gente científica tiene esa cualidad. Pero es importante que un poco nos recrees el tema de cuál es el impacto que tiene tu profesión a las compañías de seguro y al sector. A lo mejor en el tema de los corredores, nosotros lo que vemos al final es el producto final, que es la póliza, sí, que vas a colocar, la prima, pero no sabemos de dónde viene eso. A veces mucho asesor o mucho corredor o mucho intermediario de seguro desconoce de eso. Pero es un gran trabajo que se hace dentro de las compañías de seguro con esta figura que es el actuario. Claro. Para complementar un poquito la información que les di en el primer bloque, el actuario también tiene un rol importante en el estudio de los fenómenos demográficos. Me refiero a todo lo que ocurre con la población, la sobrevivencia, en contraposición la muerte, la morbilidad, la vejez, cómo va componiéndose ese fenómeno dentro de un grupo poblacional. Cómo se comporta el ciudadano económicamente activo. Esos estudios son fundamentales y los roles de ese ciudadano dentro de una sociedad. Esos son fundamentales, todos esos estudios para las políticas de Estado y la seguridad social. El actuario es el responsable de hacer todos esos estudios. Claro, tanto a nivel público como privado. Entonces, pero a nivel público ustedes también juegan un rol porque juegan con todas esas cifras demográficas, de población. Son las bases técnicas de para natalidad, de mortalidad. La toma de decisiones. De natalidad y mortalidad. Sí, para la seguridad social de las poblaciones, me refiero a nivel mundial. ¿Okay? Un poco hemos descuidado la continuidad de nuestras estadísticas demográficas en Venezuela. Están a cargo de un ente central de gobierno, pero sin embargo con lo que tenemos trabajamos. ¿Okay? Claro. Nuestras estadísticas nos permiten crear las tarifas para el sector
factor asegurador. También trabajamos a nivel de financiero el comportamiento de los mercados de capitales, que eso es otro mundo interesante y sería un programa aparte para hablar sobre nuestros roles dentro del mercado financiero. ¿Okay? Mercado financiero pero a nivel de los factores riesgos, nos especializamos en las empresas de seguros porque somos los responsables en hacer el cálculo de esa proyección del riesgo. Sabes que el riesgo no queda otra que gestionarlo porque no lo podemos eliminar. Exactamente. Entonces, la función es la contribución para la gestión del riesgo, el análisis continuo del comportamiento de esos fenómenos que comenté, esos riesgos a los que estamos expuestos, y la toma de decisiones. Desde el dato a la toma de decisiones hay todo un universo. Yo te voy a hacer una pregunta que para mí se me vino a la mente ahorita y es interesante. ¿Cómo impactó el COVID al sector asegurador desde el punto de vista actuarial? Claro, en Venezuela no se estimaba la ocurrencia de una pandemia. Tal vez a nivel mundial sí existen estadísticas, pero para nosotros el sector venezolano no. Nunca estuvimos preparados para esta gran incidencia, de gran impacto, cuyas empresas no tenían los fondos para un evento catastrófico de esta índole, porque sí se considera un evento catastrófico. No existían los fondos porque tienes unas reservas de ley, pero esas reservas no te fueron suficientes para responder y afrontar el principio indemnizatorio en estos casos. Entonces, ¿qué fue? Un caos total que todavía estamos en el último coletazo de reponer esas pérdidas que nos generó. Compañías que pienso, no sé, mi punto de vista y mi percepción, y corrígeme si es así, que todavía tenemos compañías que están sufriendo todavía hay coletazo, las consecuencias de haber asumido riesgos que en principio no estuvimos preparados porque era una exclusión general dentro de nuestro contrato. Exactamente, que eso hay que aclararlo también. Era una pandemia que estaba excluida. Correcto. Pero las compañías razonablemente acompañaron al ente regulador a hacer frente a ese desafío. A una condición de estado social crítico, de salud. Exacto. Entonces no quedaba otra que el sector privado hacer frente y acompañar al Estado también, porque el Estado con su infraestructura en decadencia no podía dar respuesta. Entonces no estuvimos preparados financieramente, tener un fondo para aquello. Entonces próximamente, y de hecho la ley nos obliga a crear un fondo de salud, ya vamos a ver qué destino se le da. De hecho, la superintendencia recién emitió una circular en donde se debe ya materializar el aporte del 1% de las primas correspondientes a los seguros de salud. Igual que creo, se llama Fondo de Desarrollo Social, que debería haber un fondo también para eventos catastróficos, que tampoco lo tenemos. Que tampoco lo tenemos. No tenemos porque nosotros somos un país muy privilegiado, y hay que decirlo. Venezuela es un país que estratégicamente es privilegiado. También por la ubicación geográfica, que las virus acá con este calor mueren. No, y no solamente a nivel sismológico, a nivel de las grandes catástrofes. A nivel de grandes catástrofes que sufren muchos otros países. Muchos otros países, nosotros somos privilegiados. De hecho, estamos en la temporada de huracanes en donde nosotros nada más es noticia, pero no lo sufrimos, ¿ok? Sí, nos llega coletazo por ahí, pero no, o ventisca, el polvo de Sahara, que puede llegar aquí, pero son cosas que estadísticamente tampoco tenemos, no pero debemos tener aprendizaje, por el cambio climático, las cosas globales que están cambiando a nivel del clima, que nos van a afectar en algún momento determinado. Claro. Entonces no existe para eso, y mucho menos para un riesgo que está latente en todo lo que es la actividad comercial internacional, que son los riesgos digitales. Tampoco estamos preparados. Los cyberataques. No sabemos la magnitud y la severidad que puede tener uno de ellos. Los cyberataques, el ciberterrorismo. Claro. Son riesgos que han venido a componer esta nueva gama de la era de la digitalización, de la hiperconexión que tenemos. Entonces hay riesgos a los cuales no estamos preparados. La inteligencia artificial que entra dentro de este juego también. Entonces tenemos que recrear muchas cosas y te van a tener mucho trabajo durante mucho tiempo, considero yo. Sigue con nosotros la licenciada Jacqueline Maloney, una profesional, como lo dije al principio, con 27 años en el sector.
No voy a decir a qué edad empecé co- para que no. no, es que no vamos no me sacar los saquen trapitos cuenta, al sol. Porque bueno, a ver, si eso es un peligro o un riesgo. Exacto. Es un peligro. Es un peligro. Mira, este mundo de seguros es tan apasionante. Sí. Yo que tengo la fortuna de trabajar en él, de convivir en él, como le dicen ahora los muchachos, en este ecosistema. Así el ecosistema. Ahora lo llaman ecosistema a todo. A todo. En este ecosistema, pero es algo tan interesante porque uno ha visto el crecimiento del desarrollo del sector, más en una época tan dura económicamente, que las compañías han tenido que reinventarse. Y en esos reinventos, ustedes forman parte de esa mancuerna y de esa back to back entre el sector asegurador y las ciencias actuariales. Lo digo con esto porque las compañías de seguro han recreado tantos productos y tantas cosas que han lanzado al mercado ofertas de todo tipo. Claro. Más en el sector salud, sí, que es importante, sí, que la gente lo sepa, que hay diversidad de seguros, desde comprar nada más que te atienda un médico por teléfono. Correcto. Hasta una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad. Sí, eso tiene una razón. Exacto. Es como dijo alguien, el mercado es variopinto. Pero es que tenemos una densidad poblacional y demográfica, o muchos sectores en la economía venezolana, que tienen que adaptarse al bolsillo, o los productos tienen que adaptarse a ese bolsillo. Y ustedes lo han hecho. Claro, lo que pasa es que en principio la población venezolana tiene mayor capacidad de compra en el sector no seguros, y en el sector seguros en donde debemos reinventarnos, como dices tú, y adecuarnos a los nuevos tiempos y a las necesidades reales de la población. Hay una población que conocemos desasistida a nivel de salud pública, y por eso tenemos que ajustar la oferta de productos y servicios a la capacidad de compra de ese potencial cliente, ¿ok? Entonces, todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Pero no debemos asociar el riesgo a una necesidad, sino a una incertidumbre, ¿ok? Porque el riesgo es incertidumbre. Sí, es todo incertidumbre. Entonces, en principio, el propósito es mantenernos sanos, porque por eso mi recomendación de las compañías, que sean partícipes de un mensaje de que nos cuidemos. Y para cuidarnos, el tema prevención. Por eso nace a flote las opciones de asegurabilidad para un producto que cuide de la salud, que tengas acceso a unas consultas médicas, a unos exámenes de laboratorio y unos exámenes exploratorios. Eso no es con el intención de atender una patología, sino de mantenerte sano. ¿Okay? Sí. Que anualmente, bajo tu cobertura, tú tengas control de tu salud. Por eso sale estos servicios de telemedicina, de atención primaria, y de el médico en tu casa, ¿ok? ¿Qué queremos? Que te controles, porque te necesitamos sano, no te necesitamos enfermos, pero lo mismo que comentamos. Sí, yo digo que debe haber campañas publicitarias de parte de las compañías de seguro, invertir más en eso. Sí. Invertir en recrear y decirle a la gente lo necesario que es estar sano. Sano, claro. Que es mejor, ahí voy a utilizar una frase del célebre locutor Gilberto Correa, que quedó para la historia, que es mejor necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Efectivamente es así. Y eso quedó marcado en la psiquis del venezolano, el hecho de ese eslogan que él hizo para Multinacional de Seguro en esa época. Pero es tan importante lo que tú estás diciendo, de que seamos speakers en decir que es de cuidar la salud. Correcto. Y que la gente, o algo que yo he dicho en este programa reiteradas veces, porque vale la pena decirlo, que el seguro hay que verlo como un gasto corriente y no como una necesidad. Claro. Porque si lo ves como una necesidad, tú dices, yo no lo compro. Y no lo necesito. Y no lo necesito, sí. Pero si lo veo en mis gastos corrientes, así como yo agarro un recibo de luz, un recibo de teléfono, un recibo de algún servicio público que tengo que pagar, y yo lo inserto en mi economía familiar. En la familiar, entonces sí es viable. Es viable y se llama prevención. Y se llama bienestar. Y se llama estar
como es el nombre de este programa, sin seguro no hay paraíso. Claro. Entonces nosotros vemos cuando se hizo, que tú me lo dijiste, el nombre del programa, se hizo con la visión de que la gente viera el seguro aterrizado a la cotidianidad al del día a mundo día. terrenal, Sí, sí. no al mundo Sí. espiritual ni al mundo endiosado, sino que el seguro está al alcance de todos. Es como tú ir a un automercado y comprar un producto. Claro. Pero claro, es un producto intangible, no lo ves en el momento, pero cuando lo necesitas está. Sí, pero para el cuidado de la salud sí lo puedes ver el día a día. Entonces, en principio, si cuidamos la salud, evitamos la asistencia continua a un centro hospitalario que no sea necesario, porque si tienes un médico que continuamente te está monitoreando por un padecimiento, evitas esa visita a la emergencia. Y la visita ocurre cuando es debidamente facultada. Entonces, esto también es una estrategia para sopesar un poco, minimizar, mitigar el gasto, ¿ok? A nivel del reclamo. Veámoslo desde dos puntos de vista. Ayudamos a tu asegurado y mitigamos el riesgo, ¿ok? Porque te mantenemos saludable. Entonces, ya la asistencia a una clínica ya está facultada por un médico de esa red de proveedores de asistencia domiciliaria o a través del celular, en fin, hay de la telemedicina. Entonces ya tú vas consciente de que si tienes una patología que va a ser debidamente atendida y la empresa de seguro es responsable ya de ese gasto, ¿ok? No te vas al riesgo de que me lo cubre o no me lo cubre. Sí, entonces eso es un poquito manejar mejor, gestionar mejor el riesgo. Y te vas a una emergencia que la vas a colapsar, porque eso es lo que pasaba en el pasado. Sí. Que mucha gente se iba o esperabas aquella clave que nunca te llegaba, y porque, aquel dolor. Porque tu caso no era más importante el que entró de repente con una herida o con un colapso de salud realmente, que tenía que ver no con una emergencia, sino tú tenías una urgencia. Una urgencia. Entonces ya con este tipo de soluciones, esa urgencia es atendida debidamente y después tú vas a la clínica, ya vas a otro nivel, ¿ok? Claro. Ya vas para la atención especializada con calma y ya bajo la cobertura de tu póliza. ¿Okay? No, y más yo digo que en calma, sí. más sabiendo a lo que tú vas a ir. Claro, eso con respecto a la salud. Y con respecto a la prevención también debemos aumentar esa cultura de que debemos cuidar nuestra vida de alguna manera y pensar en nuestros familiares que quedan. La prevención, dejamos de asegurarnos por vida. Dejamos de asegurarnos por servicios funerarios, debemos rescatar necesariamente el valor de la vida, y más que si somos jefes de familia, responsables económicamente de un grupo, debemos pensar un poquito más en ellos, ¿ok? Y eso también debe, formar parte de la economía familiar. Los seguros de vida, ¿te acuerdas que eran preciosos? Sí. Había una infinidad de opciones a las cuales tampoco pesaba mucho dentro de la economía, pero podemos crear planes que también sean accesibles. Eso vamos a rescatarlo. Sí, lo vamos a rescatar. Creo que lo vamos a rescatar. Seguimos conversando temas importantes en materia de seguros. Saludamos desde este espacio a Vuelo 069, conducido por Juan Manuel, que es un gran amigo. Síganlo, es los viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un programa que no tiene desperdicios, que tiene que ver con la aeronáutica a nivel mundial, y de verdad que sigan en sintonía de ese programa que es tan interesante. Recuerden seguirnos a nosotros a través de @DouglasOrdaz, piso tu asesor de seguros, en nuestro Instagram. Seguimos aquí con nuestra invitada de lujo, porque es una invitada de lujo porque sabe bastante. Sí, y yo estoy encantada y los entretelones son fenomenales aquí en este programa. Sí. Jacqueline Maloni, bueno, como lo dije, es una persona con una vasta experiencia en el sector, ha acompañado a múltiples compañías de seguro con el tema actuarial que es tan interesante. Y en aprendizaje continuo, porque no sabemos todo, ¿no? Mira, apenas estamos empezando. Jacqueline, hay cosas que yo, durante estos 38 años de experiencia en este mercado, que comencé muy joven, digo que todavía sigo aprendiendo. Sí, seguimos aprendiendo. Esto es un sector que sigue, uno no deja de estudiar. Y que evoluciona también. El que se interesa en este sector, y eso para las nuevas generaciones,
Esto es un sector continuo aprendizaje, que uno sigue aprendiendo de él y es tan interesante el hecho de todos los días aprender algo nuevo. Claro, y es que es multidimensional. Entonces, continuando un poquito con estos temas de conversación, para no dejar afuera el otro sector importante al que debemos meterle el pecho, que es el sector de las propiedades, el seguro patrimonial, porque conversamos sobre la salud, sobre la vida, pero se nos ha olvidado de que sobre todo el empresario informal, el pequeño, mediano, el chiquitico que a veces he visto. Sí, y que generan flujo, están asumiendo los riesgos con pulmón propio y eso está mal. ¿Okay? A nivel de la planificación, así sea de un abastico a una mediana empresa, debemos entender que hay riesgos asociados a la operatividad y que tenemos que tener alguna garantía de la continuidad de la operación si ocurre algo. No, y de la economía, porque es un motor económico. Claro, es que entre todos somos parte de este motor económico. Entonces, la persona que de pronto tiene el abastico forma parte de ese ecosistema económico, porque el ecosistema no tan solo tiene que ver con lo natural, con los ambientes naturales, sino con los ambientes sociales y económicos. ¿Okay? Claro. Entonces, cada una es una unidad dentro de un ecosistema que debe garantizar su continuidad y sostenibilidad en el tiempo. ¿Y cuál es la garantía? La asegurabilidad. Eso también es una tarea pendiente que tenemos de crear cultura en los nuevos empresarios que están haciendo vida dentro de nuestras ciudades cosmopolitan, porque podemos llamarlos así. Caracas ha crecido en los últimos años de manera interesante con los comercios. Carabobo también. Barquisimeto. Zulia, sí. Entonces, hay ciudades que no visitamos mucho. Puerto Ordaz es una ciudad con una actividad interesante que genera dinero. Entonces Monagas, Maturín también. Maturín, sí, a un área de Sucre, cada una la actividad económica de acuerdo a la zona donde esté, las características comerciales de cada región. Que nosotros somos únicos. Sí, pero hay una diversidad, pero debemos llegar a ellos, llegar a una manera de entender que deben garantizar la continuidad de su negocio, pequeño, mediano, grande, lo que sea. No hablemos de las grandes industrias porque eso corresponde más hacia el sector Estado. ¿Okay? Tú sabes que yo hice un diplomado de gerencia estratégica con una gente que está ayudando a los empresarios a hacer empresas que perduren 100 años o más. Okay. Y eso me atrapó y lo que tú estás diciendo yo lo ato a esto. Sí. Nosotros del sector asegurador debemos promover, ya en el caso mío que soy intermediario o asesor de seguro o corredor de la actividad aseguradora, promover que esos pequeños empresarios, medianos empresarios, vean el seguro de una manera amigable, porque hay productos también o subproductos que han creado las compañías de seguro a nivel económico, no es esa cosa que era antes. Parametrizada, que no se adaptaba a las necesidades. A la necesidad, no, sino hay seguros a primera pérdida, sí, hay seguros a primer riesgo, hay seguros limitados a ciertas cosas, desde asegurar un apartamento. Solamente los bienes o la infraestructura nada más. O la infraestructura nada más, pero eso hay que recuperarlo. Claro. Yo te iba a hacer una pregunta que para mí es importante. A nivel estadístico, yo siempre he hablado de que las cifras del mercado son muy pocos los asegurados que tenemos. O sea, a pesar de que hay un mercado muy grande de compañías de seguro, el sector sigue siendo un sector... Sí, el inventario sigue siendo muy poco. Pequeño. ¿Cuál es ese porcentaje que se maneja de asegurabilidad o de aquella población o aquello que no tiene seguro en la actualidad? Sí. Yo hablaba y tiraba una cifra así, y me perdona si estoy equivocado, de un 5%. Te explico de dónde llega la cifra. La cifra llega de dividir la cantidad de pólizas suscritas en todo el mercado asegurador entre el número estimado de habitantes en nuestro territorio. ¿Okay? Todos son estimaciones, no son cifras exactas, son aproximadas, nos da 5 punto tanto por ciento. Entonces, estimamos que el 5 punto tanto por ciento de la población tiene acceso a una opción de asegurabilidad. Pudiera ser que de pronto tienes un RCB, como pudiera ser un producto de combinado residencial, o que simplemente esa póliza forma parte de un colectivo. No lo sabemos. No sabemos realmente la cantidad de personas, o sea, cómo se compone a nivel de mercado esa unidad de póliza suscrita,
¿ok? Porque puede ser una, pero no sabemos de qué, ¿De qué es? De qué es. Sí, o sea, una fianza. Una fianza que representa. ¿Qué representa? Entonces, es un porcentaje que no nos da la situación exacta de quiénes están asegurados y en qué. Pero tampoco es correcto pensar que el porcentaje restante, que el 95% sí tiene acceso o que sí podemos llegarle con una solución. No, porque de ese porcentaje hay jubilados que no pueden, por sí mismos no pueden adquirir una póliza. Hay una población infantil importante, estamos hablando ya de millones de personas que tenemos que descartar de allí y solo quedarnos con los que están económicamente activos o con los que de pronto tienen un ingreso extraordinario, una mesada que les llega desde otro fuera del territorio, que sí pueden adquirir una póliza. Entonces es un trabajo de estudio demográfico que debemos hacer para saber exactamente quiénes tienen una opción de seguro y a quiénes le podemos ofrecer y qué le podemos ofrecer. A nivel de mercado esto no es fácil. Esto no es... esto no es la panacea. Mira, hay un estudio científico que viene detrás de todo esto. Con mucha pena. Se nos acabó el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Queremos tus palabras finales, Jacqueline, de esta invitación. Y de verdad que para mí es un honor haberte tenido en este programa. Gracias. No, y un honor para mí estar acá. Gracias por considerarme. En principio, bueno, esto es un proceso de aprendizaje. No demos por fuera la capacitación, el estudio constante. No dejemos por fuera entender que este es un negocio de equipo, como te comenté. Es equipos efectivos, equipos de confianza, un solo experto no puede hacer milagro este negocio, debe haber un compromiso a nivel del gobierno corporativo para lograr el cambio está entre todos nosotros, seamos y vamos por favor a crear líderes comprometidos, empáticos y humildes para poder superar todas estas circunstancias. Venezuela ha estado en crisis todo el tiempo. Exacto. Desde que yo nací escucho una crisis y han pasado unos cuantos años y seguimos en crisis. El tema es superarnos y mantenernos. Exacto. Y crear un surfear mercado, la ola. Sí, unas compañías y un mercado sano. Con crecimiento, orgánico, escalable. No es subir de una para después caer también de una. Hay que crear un crecimiento escalable. Eso se hace con gerencia de inteligencia, con conciencia, compromiso. Bueno, muchas gracias. No dejen de escuchar también a mi programa Notiseguros Radio por Radio 1 Dial 1340 AM, la internacional, de lunes a viernes de 1 a 2 p.m. Ahí también aprendes muchísimo sobre qué bueno. No, ya te vamos a escuchar. Sí. Bueno, recordamos nuestro canal de YouTube, Sin Seguros No Hay Paraíso. Síganos por allí. Soy Douglas Ordaz, con más de 38 años de experiencia, que no son 2 días. Les recordamos seguirnos en su programa. La próxima semana, Sin Seguros No Hay Paraíso, a través de tu radio web. Chao, chao.